actúa como una microflora microbiana y también parasitaria. ¿Sí? Y entonces ahí se va a llevar los parásitos, microorganismos. Dice aquí que podríamos clasificar a los fármacos, dice, destinados a tratar protozoos. Podría clasificar a los fármacos en donde actúan los termitos y los parasitarios externos. ¿Ya? Podría clasificarlos en tres. Los protozoos, que me dice aquí que son unicelulares. ¿Ya? Los protozoos son unicelulares. Al fármacos, este tipo de parásitos. Por acá me dice para los termitos. ¿Sí? Ahora, los termitos los puedo clasificar nemátodos, céstodos, nemátodos. ¿Sí? Estos son termitos. Y me dice que fármacos para parasitosis externa para los artrópodos. ¿Sí? Arácnidos, insectos. ¿Sí? Población, estaría bien. Entonces, digamos que hay tres grupos, así lo estudiaremos. Uno que dice para los protozoos, que son unicelulares. Y si aquí hay uno que es bastante común, es la ameba. ¿Sí? La ameba es bastante común entre estos protozoos. La enfermedad de Chagas, más o menos, el Panosoma cruzi, más o menos conocido, de repente alguna vez lo han escuchado, enfermedad del sueño, dicen según donde se aloje este parásito, porque si se aloja en el sistema nervioso central, sí te va a producir sueño, ¿no? Pero si no, se suele acumular en el intestino también. Entonces, produce una lesión donde se vaya a alojar. ¿Sí? Una lesión seria que necesita cirugía. ¿Sí? Cortar, ¿no? Así, es algo complicado. Bien, estos son protozoos. Ahora, podría uno decirme, profesor, se parecen mucho a las bacterias, ¿no? Que son unicelulares, pero tienen otro metabolismo. Son parásitos. Y los fármacos, ¿se acuerdan que estudiábamos los antibióticos y hablábamos de que estos fármacos antibióticos actúan sobre cierto tipo de células eucarióticas, ¿no? En cambio, los fármacos aquí sí le pueden afectar a huésped. ¿Sí? Entonces es diferente. Cuando hablamos de antibióticos, decíamos que los antibióticos están desarrollados para que actúen para células eucariotas, tipo microorganismos. Para procariotas. Procariotas. Tipo bacterias, ¿no es cierto? Gracias por corrección. ¿No es cierto? Pero acá no, estos fármacos van para estas células más desarrolladas, claro, y actúen en el huésped también le va a producir una toxicidad, entonces deben tener cuidado. ¿Ok? Bien, protozoos unicelulares y mitos, litiasis, los 3 grupos, la tenia, que es bastante común, la fasciola hepática, que es bastante común y complicada, y acá están los artrópodos, ¿no? Bien. Vamos a ver los antiprotozoarios, el primer grupo que hemos mencionado, ¿no? Este es el primer grupo. Antiprotozoarios.
Bien, dice aquí, enfermedades protozoáricas son más difíciles de tratar que las bacterianas, me dice. Porque es más complicado. Y muchos de los fármacos antiprotozoarios provocan efectos tóxicos en el huésped. ¿Ya? Efectos tóxicos en el huésped. Un poco más diferente que lo beta-lactámico, por ejemplo, ¿no? Dice, sobre todo en las células cuya actividad metabólica es elevada. El sistema nervioso, intestinales, renales, ok, me dice aquí que hay un ciclo de vida de estos protozoarios. ¿Sí? Hay un ciclo de vida, quistes, ¿no? Es el huevo, quistes, que se desarrolla y acá dice trofozoitos, ¿no? Es una etapa de su desarrollo, trofozoitos. ¿Ok? Pero este trofozoito ya puede ingresar, ¿no? Acá me dice que podría ingresar a través de vía respiratoria o a través de una herida, podría ingresar. ¿Ok? El quiste o esta fase trofozoítica. Esto se desarrolla en una forma flagelada. ¿Ok? Y esta forma flagelada también podría ingresar. ¿Ok? Bien, me dice aquí, entra a través del epitelio olfativo por la nariz, provocando meningoencefalitis amebiana. ¿Sí? O sea, si es una ameba, se suele alojar acá. ¿Ya? Por otro lado, me dice aquí que entra a través del tracto respiratorio o por piel ulcerada. ¿Okay? O sea, no necesariamente por vía respiratoria, sino por una herida podría entrar. Bien. Acá está la ameba. ¿Ok? Es un protozoo unicelular. ¿Ok? También le llaman disentería amebiana. Disentería y diarrea, ¿no? Eliminación de fluidos. Hasta lo complicado para ustedes, porque ante una diarrea de un ser vivo, de un paciente, ¿qué podrían pensar ustedes? Es una infección bacteriana, ¿no es cierto? Podría ser. Podría ser que también sea una ameba, ¿no es cierto? Eso va a valer de su diagnóstico. Bueno, disentería amebiana. Ok, es una infección intestinal con la entamoeba histolítica. Okay. Esta ameba, su nombre científico es entamoeba histolítica. ¿Ya? Dice, el proceso puede ser agudo o crónico. Ok, o sea, puede ser una diarrea que es continua, ok, pero no tan intensa. O podría ser agudo, ¿no? Intensa. Y los pacientes presentan diversos grados de afectación. Dice, desde la ausencia de síntomas hasta una diarrea leve o una disentería fulminante. Lo va a hacer complicado. Lo va a hacer complicado para su diagnóstico. ¿Ok? Este es un curso de farmacología, estudiamos el fármaco. Yo no hago aquí diagnóstico. Pero ustedes en su carrera profesional, en sus estudios, sí hacen diagnóstico y ahí imagino que les explicarán más detalladamente cómo es el diagnóstico. Pero el diagnóstico aquí es en un rubro cultivo microbiológico, ver las heces, parasitarios, eso se hace pesado. ¿Se puede encontrar a la misma ameba en los o a los quistes? A los quistes se encuentran. Sí. A los quistes. Muchas veces se confunden, ¿no? Porque uno, o sea, si alguien presenta una diarrea, un paciente presenta una diarrea, lo más común es que sea una infección bacteriana, ¿no? Es lo más común. Difícilmente podría ser una ameba, difícilmente podría ser un virus, también podría causar una diarrea a un paciente, ¿no? Pero hay que tener la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, tú le estás dando, un paciente con diarrea le estás dando un antibacteriano y no hay un efecto
deseado, bueno, tendría que analizarlo, ¿no? ¿Qué antibiótico está dando? ¿Okay? Si yo digo, estoy dando un Onapelp, pero una cefalosporina que debería dar un buen efecto, sea cual sea el microorganismo, entonces estaría buscando yo, pues, ¿no? Un parásito tipo ameba, bueno, de repente un virus, ¿no? Hay que aislar a la ameba. Entonces, pero ojo que esta ameba puede haber mortalidad, ¿sí? Puede haber mortalidad del huésped por esta ameba. Porque si bien es cierto, acá dice que se presenta disentería mediana, por acá una diarrea fulminante, podría ser que el paciente o el huésped no tenga síntomas. ¿Sí? Eso también se puede, porque se alojó en el cerebro. Entonces ahí sí hay mortalidad. Entonces, bien, es causa de morbimortalidad. Ahora, el fármaco de elección es aunque es un poco borroso, es metronidazol. ¿Ya? Metronidazol. Metronidazol. Es el fármaco de elección, si es una vez. Ahora, me dice, los fármacos amebicidas, dice que vamos a tener dos grupos de amebicidas, ¿ok? Según su lugar de acción. ¿Ya? Hay dos grupos de amebicidas, una de contacto y otro sistémico. ¿Ok? Entonces, hay dos grupos de fármacos amebicidas, de contacto y sistémico. Muy bien, dice lo que de contacto sobre la luz intestinal. Ok, yo veo aquí el parásito entrando al intestino, pero está por aquí, en la luz intestinal, en el lumen. ¿Sí? Está aquí. Entonces, hay fármacos que actúan a este nivel cuando el parásito está en la luz intestinal. ¿Ok? Bien. Pero hay otros que actúan a nivel sistémico, habíamos dicho. Lo que pasa es que el parásito, fíjense, mira, regresó el parásito, no por vía respiratoria, llegó acá al intestino, ¿no? Y se está adheriendo a la pared intestinal. Ese es otro caso. ¿Sí? O sea, y de aquí ha podido migrar hacia el hígado. ¿Ok? Entonces, hay un fármaco que va a actuar aquí a nivel del lumen, de la luz intestinal. Otros dicen a nivel sistémico. Se refiere que este parásito ha ingresado a la pared intestinal o ha ingresado al hígado. ¿Qué es eso? Otro fármaco. El fármaco que actúa a nivel de luz intestinal no actúa a nivel sistémico. Más bien, el nivel sistémico actúa bajo a nivel de lumen. ¿Sí? El metronidazol que yo les digo actúa a nivel sistémico. Su efecto es más bajo a nivel de luz intestinal. ¿Ya? Dice aquí. Entonces hay fármacos que dice a nivel del lumen, porque aquí está circulando por aquí, y otros a nivel sistémico. Hay dos. Bueno, dice, mientras algunos actúan a nivel de luz intestinal, otros actúan en lo sistémico. Lo hacen contra las amebas situadas en la pared intestinal y en el hígado. Aquí. Cuando llega a la pared del intestino, puede migrar hacia al hígado. el Sí. Hay mucha propiedad de ello. Dice, los amebicidas mixtos, metronidazol, ¿sí? Son efectivos contra las formas intestinales y sistémicas, ¿ves? En los dos, metronidazol de la enfermedad, aunque sus concentraciones luminales son demasiado bajas para realizar el tratamiento con fluorofármaco. Este metronidazol es a nivel sistémico, aquí y aquí. También actúa en la luz intestinal. Les pregunto sí también.
Su concentración aquí es baja, pero sí actúa ahí. ¿Podría aumentar la dosis? Sí, podría aumentar la dosis. Pero hay que recordar que estos fármacos también producen toxicidad en el huésped. No es como los antibacterianos. No, producen toxicidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que me recomienda aquí? Me recomienda que utilicen los fármacos, ¿no? Hay presencia, tú diagnosticas que hay ameba. Ok, voy a recetar dos fármacos. Uno de ellos, ¿cuál va a ser? Ya, el otro te recomienda aquí yodoquinol. Uno que actúa más bien a nivel de lumen, ¿ya? Uno que actúa a nivel de lumen. Yodoquinol. Acá está, pero no, debajo de su diapositiva sí debe estar más claro. A ver si lo podemos con gelatina. A ver si está con gelatina. Bien. Acá dice amebicidas mixtos, ¿sí? Metronidazol actúa a los dos niveles, sistémicos, incluso intestinal. Mayor efecto a nivel sistémico. ¿Ya? Dice metronidazol, la composición química nitroimidazol. Bueno, de repente como usted no recuerda mucho la orgánica, pero sí es nitro, ¿no? Es nitro, esa palabra nitro o sea, que hay un grupo nitro a un grupo imidazol, me dice. No es necesario recordar nada. Pero sí hay un grupo nitro enlazado a una molécula de imidazol. Ese es el metronidazol, el fármaco de referencia para amebas. ¿Ya? Ese es el amebicida mixto de elección, sí, es bastante prescrito. ¿Ya? Bastante prescrito. De primera elección. Dice, para el tratamiento de la ameba, dice, destruye los trofozoitos. Política. ¿Qué significa Primero. ¿El nombre científico cómo es? Está bueno. Maeva, ¿no? Ya, describe los trofozoitos. ¿Cuál es el trofozoito? ¿Se acuerdan? Una de las fases de crecimiento, ¿no? Ya, bien. Dice, bueno, este metronidazol que está en el mercado, dice que también se usa con mucha frecuencia para dañar calándula, otro usuario, algunos antibióticos, algunos ácidos recreativos como el también. ¿Ya? También se usa para otro tipo de infecciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este metronidazol? Dice, algunos parásitos protozoarios, las amebas, poseen una proteína transportadora de electrones. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, si es de la ameba, dice que él tiene una proteína aquí, una proteína que transporta electrones. Dice, semejante a la ferrodoxina
toxina, ya, ok, y con un bajo potencial redox. Redox es de óxido reducción, de transferir electrones. ¿Sí? O sea, acá dice, transportar electrones redox tiene coherencia. O sea, esta proteína de esta ameba, su función es transferir electrones. ¿Ya? Esa es su función, me dice. Que participa en las reacciones metabólicas con captura de electrones. Claro, esta proteína capta electrones y los transfiere al metabolismo de esta ameba. ¿Sí? El metabolismo de la ameba, esta proteína es importante porque agarra los electrones, los lleva para otro lado e interviene en su metabolismo. Los electrones son energía. ¿Sí? Así que, como todo ser vivo, por ejemplo, nosotros también tenemos, cogemos electrones, lo transferimos en ATP, ¿no es cierto? Entonces, ellos también tienen una proteína que capta un electrón y lo transfiere, y eso le da energía a esta ameba, a este protozoario. ¿Ya? Ahí estamos bien. Dice aquí, el grupo nitro del metronidazol, este es el fármaco, ¿no es cierto? Ya, el grupo nitro del metronidazol actúa como un aceptor de electrones. Ya, ok. Digamos que acá está el fármaco, el grupo nitro del metronidazol, dice que capta electrones. Capta electrones. De modo que se forma un compuesto reducido citotóxico. O sea, este electrón que está por aquí circulando, en la que cuando yo el fármaco, este electrón que viene del metabolismo, esta proteína lo está cogiendo, lo transfiere y se está produciendo el metabolismo correctamente de esta ameba. Pero ante la presencia del fármaco, ya, okay, este electrón va hacia acá. Sobre todo al grupo nitro. ¿Ok? Dice, lo reduce, dice. De modo que se forma un compuesto reducido. Ok, claro, cuando alguien gana un electrón es reducción, cuando se pierde un electrón es oxidación. Por eso dice ahí se reduce, para que se entienda, reducido dice, ok, es una palabra química, no, reducción. O sea, este grupo nitro se reduce, químicamente se reduce. ¿Verdad? Y se acopla a esta proteína. De modo que se forman compuestos reducidos citotóxicos que se unen a las proteínas del ADN. O sea, este compuesto ya reducido, modificado, porque tiene un nitro reducido, se acopla aquí, no solo aquí, sino también al ADN, me dice, y es una sustancia citotóxica. ¿Sí? Me inhibe esto, me inhibe que transfiere electrones, me inhibe su metabolismo, en otras palabras, ¿no? Si yo le preguntase, ¿cuál es el mecanismo del metronidazol? En algo simple usted me puede decir, bueno, me inhibe el metabolismo, me inhibe que produzca energía, y como todo ser vivo sin energía va a morir. ¿Ok? En pocas palabras, me inhibe su metabolismo, actúa sobre una proteína, ¿sí? Inhibiendo su transferencia de electrones, no tiene energía, el protozoario muere. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con este fármaco metronidazol, que tiene un grupo nitro que capta electrones, que se reduce, y a la hora de reducirse se vuelve tóxico. A la hora de reducirse se vuelve tóxico. Ese tóxico inclusive se acopla a la proteína, inactiva eso, ¿no? El mecanismo de esa proteína que transfiere electrones, produce energía. Esta ameba pierde energía. ¿Ves? Ahora, acá hay un grupo de fármacos, pero acá no lo dice, pero en este grupo de protozoarios también está el toxoplasma, ¿ya? También está el toxoplasma.
en este grupo de protozoarios, aquí, también en el toxoplasma. Es una zoonosis. Es una zoonosis. ¿Qué? ¿Qué? Y es un problema. ¿Sí? Es un problema. Hay que evitar eso. En zootecnia hay que evitar eso. Bueno, toxoplasmosis, ¿no? ¿Con quién se relaciona? El gato. Ok. También está en este grupo, no lo he puesto, pero está aquí, ¿ya? Otra conocida es esta enfermedad de Chagas, ¿ya? De aquí también es otro. Es una zoonosis. Un paciente está más comprometido si está inmunodeprimido, ¿no? Si su inmunidad está baja, pues está más comprometido. En el embarazo también hay bastante compromiso, ¿ya? ¿Cómo podría tratar yo esta toxoplasmosis? Que lo relacionamos con el gato. Con antibióticos. ¿Ya? Con antibióticos. Por ejemplo, lo relacionamos con el gato. Pero en el tratamiento se puede usar sulfas. ¿Cuáles son los sulfas? No revisen su diapositiva de la clase de Flumelopin, esos son cloprimazol, esos son los sulfas, ¿ya? También podría usar acitromicina. ¿Ok? ¿Cuándo voy a usar acitromicina? Cuando el paciente un caso especial, yo por ejemplo digo pacientes con enfermedad renal, pacientes mayores, embarazo, son pacientes especiales, ¿no? No es igual tratar a un paciente joven, ¿sí? Acitromicina, les decía yo, la crema sangre es algo especial, que lo uso, lo podría yo prescribir. Bueno, yo diagnostico que hay toxoplasmosis en pacientes, ¿no? Es un caso especial. Podría ser clindamicina, pero pero en este caso acitromicina. Sí.
quiero. Y va a ser el mejor almuerzo que siempre. Acá Pero para Natalia. hay otros fármacos. Mueres, Natalia. El retinol, que ya sé que es. Lo combino con el metronidazol. Ya, lo combino con el metronidazol. Mejor esa combinación. Pero acá hay otros fármacos. Pero el primer elección, el más común es el metronidazol. ¿Ya? Fármacos van a aparecer otros seguro. ¿Ya? ¿Quieres que traiga? Antihismínicos. ¿Ok? Entonces estamos Genial. asociando a este grupo. Fármacos de tratamiento de litiasis. Aquí. ¿No? Está diciendo que hay nemátodos que son gusanos redondos. Hay céstodos y tremátodos que son planos. Son planos, así más clasificados. Son planos, estos son redondos. La leña solio o solitaria, que dicen comúnmente, ¿no es cierto? Acciones águila, también conocido. Bichulis, bichinena, y todo. Pero vamos a ver. Ahí nos mete en los ovarios y estos sí son pluricelulares, ¿no? A diferencia de los protozoarios que son unicelulares, estos son pluricelulares. ¿Ok? En el anterior, la coxilia también se trata como atomizol. Como atomizol es un protozoario. Podría usarse antibiótico. ¿Ya? Podría usarse antibiótico. O una combinación de ambos. Ya. Dice que en estos enmitos están los tremátodos, planos, céstodos, que los saben que es plano, ¿no? Usamos plano. Y nemátodos, que sí es, ¿no? Diámetro. ¿Ok? Dice tres grupos de mitos que infectan al hombre o a un ser vivo. Dice que para los nemátodos, uno conocido es ivermectina. ¿Verdad? Ivermectina, mebendazol, de los más prescritos, albendazol y mebendazol son de los más prescritos, combinado con ivermectina, que es un antibiótico, un antibacteriano, pero lo combinan. Ok. Dice que para los tremátodos, esta es la elección praziquantel. Podrías combinar con ivermectina, que es praziquantel, ¿ya? Praziquantel. Y albendazol para hacer albendazol, un fármaco bastante conocido, albendazol. ¿Ya? Estos son mitos y podríamos clasificarlo en tres, ¿no? El fármaco de elección aquí es albendazol. ¿Ya? En general, albendazol. ¿Ya? Inclusive, por ejemplo, el primero que apareció es este, y como los fármacos se van modificando, o sea, en su estructura química lo modifican, apareció el mebendazol, que es una modificación de este albendazol. Inclusive este praziquantel también es una modificación de este albendazol. Ya, vamos a ver. Dice mebendazol.
Dice, es un compuesto benzimidazólico sintético, es una molécula sintética para animales. Mebendazol para animales. Dice, es un fármaco preferente para el tratamiento de infestaciones de tricocéfalos, Fischura, Oxiurus y Ascaris. Se une a los microtúbulos del parásito e interfiere en su acoplamiento. Este parásito se adhiere a la pared intestinal, como una musculatura que se adhiere a la pared intestinal, no es unicelular, ¿no? Se adhiere a la pared intestinal y dice que este mebendazol interfiere en ese acoplamiento. Disminuye la captación de glucosa, ¿ok? Disminuye la captación de glucosa. Este fármaco, mebendazol, me dice que interfiere en la captación de glucosa. La glucosa normalmente, ¿qué queda? ¿Ok? Igual a los parásitos tipo nematodos también le da energía. Eso quiere decir que va a perder fuerza muscular, ¿no es cierto? Va a perder fuerza, corrección, ¿ok? Entonces, este mebendazol, si se suele prescribir en nematodos, interfiere que este se acople, ¿no? Tenga una fuerza de acoplamiento en la pared intestinal. Interfiere en la captación de glucosa, así que este se va a debilitar. El mebendazol es casi insoluble en soluciones acuosas. Insoluble en soluciones acuosas. ¿Eso está bien o está mal? Insoluble. Es casi insoluble en soluciones acuosas. Claro, sí. Es una forma de analizar. O sea, si no es soluble en agua, debe ser en líquidos. ¿No es cierto? De repente, si lo consumo con una comida grasosa o se lo doy al paciente con una comida grasosa, podría ser mejor. ¿No es cierto? Es interesante saber eso. No es soluble en agua. El organismo apenas puede absorber una pequeña cantidad de dosis oral. ¿Qué me pueden decir eso? O sea, no es soluble en agua. ¿Ya? Dice, se absorbe poco. Al huésped se absorbe poco. ¿Estaría bien eso o no me confío? No, que se absorbe poco. Sí, acá dice que el mebendazol no es soluble en agua. Ok, perfecto. Dice, se absorbe poco. Dice, el organismo apenas absorbe una pequeña cantidad, o sea, se absorbe poco. El organismo. Está hablando del huésped, ¿no? Habla del huésped, de la dosis oral masticada. A menos que con comida rica secas. Ya, ok. Pero se absorbe poco. O sea, el huésped no lo va a absorber. O lo absorbe poco. Pero sin parásito, ¿no es cierto? Yo quiero destruir el parásito, ¿no? Es menos tóxico. Es menos tóxico. Eso es lo que quiere decir, es menos tóxico. ¿Ya? O sea, el huésped, el paciente, no va a eliminar porque no se absorbió. Hizo su función en el parásito. Ok, menos tóxico. No se le tiene que dar a los perdedores con comida grasosa. Sí. Claro. A ese lugar. Salvo han ingresado al cerebro. Podría ser que le aumente la dosis. Podría ser. ¿Ya? Podría ser que tal. Sí, yo digo. El fármaco de experimento metabolismo de primer pasa compuestos activos. ¿Qué quiere decir esto? Expliquemos lo antes, mucho antes. ¿No? El fármaco experimenta un metabolismo de primer paso
paso a compuestos inactivos. O sea, un poco se absorbe, ¿no es cierto? No es que nada, un poco se va a absorber. Pero, ¿dónde ocurre ese cambio? Cuando un fármaco, ¿dónde se transforma el fármaco? Igual acá, ¿no? Y recuerden que en el hígado hay uno de primer paso y uno de segundo paso. Dice que en el primer paso, casi todo es en el primer paso, ¿no es cierto? Casi todo es en el primer paso. Igual aquí. Lo poco que se absorbe llega al hígado y se biotransforma en el primer paso, ¿no? Donde se oxida, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde se oxida. ¿Okay? Igual sucede ahí, y como casi la mayoría de los casos, ¿no? Dice, aunque los pacientes pueden presentar dolor abdominal y diarrea. Se absorbe poco, pero pueden presentar. ¿Okay? A veces como no es asintomático el paciente, las cosas se complican, ¿no? Cuando pasa a nivel sistémico. ¿Okay? Bueno, habría que aumentar la dosis, pero aumentar la dosis significa más toxicidad, ¿no? Ese no es el problema de estos fármacos, implica más toxicidad. Pero bueno, hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿ya? Ahí se evalúa riesgo-beneficio. Dice, está contraindicado en el embarazo porque es tóxico al embrión, ¿sí? Está aprobado en el plan. Animales de películas. Ese fármaco puede ser más seguro del hospedero, pero al hemato, o sea, por lo que genera debilidad y afecta a la capacidad de adhesión al intestino, entonces lo bota ahí. Lo bota ahí, no. Igual es peligroso. Sí, un tratamiento de higiene, ¿no? Lo bota ahí. Cuando se presenta esto, es un problema de higiene, ¿sí? Es un problema de higiene. En el hombre, cuando se presenta, se suele presentar en edad escolar, ¿sí? Es lo más común. Es un problema de higiene. Es un problema de salud pública. Es un problema. Pero que solamente afecta en su fase adulta. Sí. Solo en fase adulta. Acá hay otros. ¿Sí? Salud. Gracias. En el caso de los céstodos, aquí dice que le ponga albendazol, ¿ya? Todos albendazol. Se suele combinar con ivermectina. En el caso de los céstodos, se suele combinar con ivermectina. Entonces, me voy a poner aquí ivermectina. Podría combinar esos dos fármacos. ¿Ya? Insectos. Este albendazol, su mecanismo de acción es que inhibe la fumarato reductasa. Entonces, este fármaco inhibe la fumarato reductasa.
reductasa. ¿A qué suena fumarato reductasa? ¿A una proteína? Una enzima, ¿no es cierto? Ya, es una enzima que interviene en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Este fumarato reductasa es una enzima que interviene en el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, este albendazol inhibe la fumarato reductasa. Que la inhibe. Así que no se completa el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs hay transporte de energía, de ATP, entonces pierde energía. ¿Ya? Entonces, el albendazol inhibe la fumarato reductasa, que es una enzima que interviene en el ciclo de Krebs. Entonces, se deja de producir ATP, se deja de producir energía, en este caso el céstodo se divide. ¿Okay? Se libera. Cuando el céstodo se enquista, usar praziquantel. A veces lo escriben con U, a veces con C, para tremátodos y también para céstodos enquistados, praziquantel. ¿Ya? Este praziquantel produce parálisis en el parásito. Produce parálisis en el parásito. Sea trematodo o céstodo, que va a producir parálisis. Inhibiendo la captación de glucosa. ¿Ya? Inhibiendo la captación de glucosa va a producir parálisis. No, no está. Ese praziquantel, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando han diagnosticado la presencia de tremátodos o céstodos, no para amebas. ¿Ya? No va a ser efecto aquí, va a ser efecto aquí. ¿Ya? Entonces, ese praziquantel para tremátodos y céstodos, no para amebas, ¿no? No para tremátodos. No en el embarazo. ¿Ya? Antiparasitarios externos. Bien, aquí hay lindano, ¿ok? Hay lindano al 1%, promatomitón al 10% en prevalence. Se suele utilizar en el tratamiento de la sarna, ¿ok? En escabiosis. Y si bien el lindano puede ser también usado en el tratamiento de pediculosis, el lindano difunde a través de la piel, penetra en los parásitos y puede paralizar su sistema nervioso. ¿Ya? Ese es su mecanismo de acción del lindano. Este es para la escabiosis, para la sarna, lindano. Ahora, por ejemplo, en Chile no está permitido el lindano. No tiene autorización para pensarse en el mercado. Yo acá sí lo he visto en el mercado peruano, sí lo he visto allí.
lindano. En otros países no está permitido porque es tóxico para el huésped también. Ya, es tóxico para el huésped. Entonces ustedes van a tener que valorar qué tanto le van a aplicar, ¿no? O sea, si es una aplicación corta, de tipo corto, no podría ser lindano. Si ustedes han probado con permethrin, otro fármaco, ok, puede ser. Han probado un fármaco, no hay efecto, pueden probar con lindano, ¿no? Pero tiene muchos RAMs tóxicos para el huésped. Y por eso en otros países de América Latina no está permitido, justo acá sí en el Perú, ¿ya? Entonces, nosotros digamos que para la sarna, lindano es una opción, acá en el Perú se puede prescribir, pero permetrina sería una primera opción, después lindano. Esa permetrina, que digamos que es la primera opción, que es al 5%, produce parálisis. ¿Sí? En el parásito produce parálisis. Este lindano también, pero el lindano es mucho más tóxico. Dice, ambos fármacos son redundantes y irritantes para las mucosas. Dice, lindano no debe ser administrado a embarazadas, como de niños o niños. Tener cuidado con ellos por el lindano. Ahora, vamos al paso, ¿sí? Al paso que es de antibacterial, ¿no es cierto? Eso no lo activó, un ratito activado. Y ahí está. Son 5 preguntas. Sí,